Buenas noches, una nueva emisión del Grano del Sistema. Recuerde, suscríbase. Voy a hacer una pequeña aclaración que viene al caso. Este programa tuvo 4 editores con el actual. Todos lo han hecho de la misma forma, colaborando para la causa. No haya cobrado un peso nunca. Les agradezco profundamente a todos ese gesto. Pero no ha cambiado absolutamente nada más que el editor. La grabación la hago yo y después se la paso porque se graba se edita en el interior y se pasa la grabación. Entonces yo no he cambiado absolutamente nada. Es la misma cámara, la misma iluminación, el mismo fondo, todo, absolutamente todo. Es ellos los que modifican, y la modificación puede estar dando por los equipos que tenga cada uno. Nada más, hago esta aclaración porque hay gente que dice que hemos comprado equipos nuevos y un montón de cosas así. No, absolutamente acá no se compró absolutamente nada. Hecha esta aclaración, vamos al tema de los títulos que tenemos para esta fecha. Empezamos por Amigos son los amigos. Seguimos con el proyecto minero. El PRO es una empresa. Se acelera el IRSA. Noticias breves. Billetera mata galán. Y vamos a terminar con los 4 jinetes del apocalipsis. A ver, vamos a empezar con el primero. Amigos son los amigos. Es clásico de esta gente. Uno de los organizadores e imputado del fallecimiento de la joven Jessica Ucamaita en la fiesta clandestina, Raúl El Peque García, mantendría una estrecha relación con los gobernantes de Cambiemos. No solo tiene fotos junto a María Eugenia Vidal, Gabriela Michetti, el mismísimo Macri, sino que estuvo en el Senado durante el triunfo presidencial y en el búnker el día que ganó las elecciones. Es común que las personalidades de la política se saquen cientos de fotos con gente a la que pueden no conocer. Sin embargo, no todos tienen el acceso a los espacios más íntimos, ni mucho menos pueden subirse a un escenario junto a Larreta, Santilli, De Angelis, Pinedo y el resto de la primera plana del PRO. En otras fotos publicadas en su Facebook se lo puede ver de la mano con la gobernadora electa María Eugenia Vidal, junto a la vicepresidenta Gabriela Michetti, junto a la diputada nacional Elisa Carrió y hasta con el mismísimo Mauricio Macri. La causa por la muerte de esta niña está a cargo del fiscal Álvaro Garganta, quien ya tomó declaración testimonial a los agentes de la Subsecretaría de Control Urbano que intervinieron en la clausura del evento e imputó como homicidio culposo a los 4 responsables de la organización. Por el fallecimiento de la joven quedaron bajo la imputación Raúl Ismael El Peque García, Carlos Federico Belione, ingeniero dueño de la Quinta, el empresario dueño de un reconocido boliche platense, Santiago Piedrabuena, y Gastón Jaramboure, quien ya fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión por la muerte de Juan Andrés Maldonado en 2009 frente al boliche Alcatraz de Berisso. Yo hago la pregunta de todas las semanas: ¿qué cambió en la Argentina? Vamos ahora con el otro tema, que es el proyecto minero. Y eso es una cosa que me mandó un oyente de La Rioja. Fíjense que hay unos detalles muy interesantes acá. Acompañado de su hijo y un chofer, Mauricio Macri, llegó a Chilecito en una camioneta minera. Venía de San Juan, estuvo unas horas en Chilecito y siguió hasta Catamarca, en una camioneta de las mineras. No vengo por cuestiones políticas, vengo por negocios, dijo Macri, mientras son cada vez más fuertes las especulaciones que apuntan que las megas mineras lo harían participar de los beneficios de las exploraciones si los legisladores del PRO acompañan las decisiones mineras con sus votos en el Congreso de la Nación.
el partido de Mauricio Macri ratificó en varias oportunidades su rechazo al artículo 6º de la Ley de Glaciares, que prohíbe las explotaciones mineras en áreas periglaciares definidas como las zonas de alta montaña. Esto lo vetó Cristina Fernández y Mauricio Macri está totalmente de acuerdo. Mauricio Macri sigue siendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, esto es una cosa que vino antes, y estuvo de paseo por La Rioja y firmó autógrafos en Chilecito. Sin embargo, lo que se reflejó como un acontecimiento turístico por parte del funcionario porteño no fue otra cosa que un viaje de negocios, dicho por el mismo Macri. Como es sabido, no solo con pico y pala se hace minería. Están los otros medios, como la compañía del Grupo Macri, que hace un trabajo de investigación, invierte en dinero para que se determine la factibilidad de instalar una mina en una determinada zona, y luego buscan socios para llevar a cabo la explotación del yacimiento, ya que la empresa en cuestión se dedica solo a la prospección, es decir, a la búsqueda de minerales, pero no a su extracción. En algún momento de la siesta, un vecino interpeló al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se encontraba descansando en una confitería céntrica. Mauricio, ¿y de la minería a cielo abierto usted qué opina? Textual: es la única salida productiva para esta región de La Rioja, Catamarca y San Juan. Estoy muy de acuerdo y apoyo estos emprendimientos que van a generar mucho trabajo y prosperidad en la zona. Pero aquí no termina la anécdota. En un determinado momento hace su aparición en escena otra persona de Chilecito, quien en vano buscó mantener un diálogo con el presidente del PRO a nivel nacional. Mauricio, necesito que me dispense 5 minutos para hablar de política privada con usted. A lo que Mauricio Macri responde: no puedo. De política no estoy en viaje de política, estoy en la zona por negocios. Acto seguido al desplante del protagonizado en esa confitería, Macri abandonó el lugar comercial, subió a una camioneta que dejaba ver claramente el logotipo duro de los emprendimientos mineros y preguntó: ¿cómo hago para llegar a la Mexicana? Aclaro que la Mexicana es la mina de Spamatina. En las últimas semanas se han oficializado cerca de 10 minas en Las Heras, Malargüe y San Carlos, en Mendoza. Desde que alguien declara una mina hasta que se elabora el proyecto de explotación puede pasar décadas. Pero si hay algo que esas empresas tienen es paciencia. En medio es frecuente que haya ventas, alianzas y fusiones. Y observen este detalle. Franco Macri, quien desde el año 2008 se encuentra abocado a la ardua tarea de buscar cobre en Mendoza, creó Geometales en 1995 con el objeto de buscar riquezas minerales en la montaña de San Juan y Mendoza, y por qué no en La Rioja también. La empresa de Macri es de la considerada Junior dentro de la industria minera. Esa categoría de empresas se dedica a comprar derechos mineros o asociarse con otras que los tienen para realizar trabajo de exploración y prospección. Es decir, que se dedica a las fases primarias de la minería. Luego, si alguno de los proyectos prosperan, el negocio es asociarse o vender ese emprendimiento a una empresa senior para explotarla. En marzo del 2008, el Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza multó a Geometales por el uso de manera clandestina de aguas de cauces naturales por un monto de 154.132 pesos, según la resolución número 229 de ese organismo. La firma no tenía autorización para usar agua y verter afluentes, por lo que decretó la sanción y el cese del uso de agua. Geometales había sido advertido hacía más de un año que debía solicitar los permisos de irrigación y presentar esa acreditación en 5 días. El mismo año, la Dirección de Saneamiento y Control Ambiental realizó una inspección en el lugar y emplazó a que en 72 horas presentaran las autorizaciones para el uso del agua, el tratamiento de residuos y otros permisos. Como era de esperarse, los plazos se vencieron, a la especie de un sumario administrativo para evaluar sanciones a la empresa. El partido político de Mauricio Macri desde siempre ha sostenido el principio ambientalista. En esta región del país el PRO ha adherido electoralmente a Compromiso Federal, que es la alianza que puso Alberto Rodríguez Sá a la presidencia de la Nación. Los candidatos de Compromiso Federal han cuestionado fuertemente la política minera a cielo abierto que impuso Abel de Herrera en La Rioja. Bueno. Mandamos a votar en contra de lo que provoca Abel de Herrera, pero después nosotros en el gobierno hacemos otra cosa. Típico del PRO. Ahora pregunto, con Mauricio de presidente, él estuvo, cuando siendo jefe de gobierno, estuvo en La Rioja de negocios,
y su negocio es encontrar minas para después vender los derechos. Ahora, como presidente de la nación, ¿qué va a hacer? ¿Va a facilitar la venta de esos derechos? ¿Facilitar todo? Buena pregunta, ¿no? Nosotros siempre decimos que el PRO es una empresa, que es el próximo tema. En agosto, Macri se convierte en lo que nunca quiso ser, opositor a Cristina Fernández. Siempre manifestó que quería llegar a acuerdos para hacer obras públicas en la ciudad. De esa forma, el gobierno nacional le dio los avales para la obra pública más importante, que fue el canal derivador del Arroyo Maldonado, construido por IEXA, empresa vendida por Macri a sus primos Calcaterra en una vergonzosa transferencia que nadie creyó. Cuando Mauricio asume como jefe de gobierno, nombró a su ex compañero del colegio de los Cardenal Newman, Nicolás Caputo, como jefe de gabinete, pero renunció por las denuncias que su empresa constructora ganó muchas obras en la ciudad. No solo en ella, sino en La Nación, de la mano de Julio De Vido. A tanto llegó el acuerdo que IEXA se asoció en 2012 a Austral Construcciones de Lázaro Báez para obras en Santa Cruz. Tanto Austral como IEXA son contratistas de los chinos. Y fíjese este detalle. Calcaterra aportó a la campaña de Cristina Fernández en 2011 casi 400.000 pesos, que es lo máximo que se permitía a las empresas. Es decir, el máximo referente de la oposición a través de su primo que algunos dicen testaferro, aportó a la campaña de quien decían ser opositor. Ese aporte a la campaña Cristina se hizo a través de IEXA y de Crea Urban, Sociedad Anónima, una empresa inmobiliaria con operaciones en Puerto Madero que perteneció al grupo SOCMA, ex Sociedad Macri. Es decir, aportaron casi 800.000 pesos de esa época, 2011, a la campaña de Cristina. Por su parte, IEXA tiene una nutrida cantidad de contratos de obras públicas para la Secretaría de Transporte que dirigía Ricardo Jaime bajo la órbita de De Vido. No hay ningún tipo de pudor para hacer absolutamente nada. Vamos al otro tema. Se acelera el IRSA. El gobierno de Dilma Rousseff acelera la ejecución de varios proyectos en Brasil y otros países de la Alianza del Libre Comercio para ampliar la oferta de energía y atender la creciente demanda de la región, que vive un periodo de expansión económica. Brasil intenta ampliar la fuente de energía en el exterior, previendo retrasos en la construcción de generadoras en su territorio. La carencia de energía en la Alianza de Libre Comercio favorece a largo plazo la concreción de varios proyectos hidroeléctricos contemplados en el Plan Decenal de Expansión de Energía, según la compañía estatal Electrobras. Electrobras pretende aumentar en 18 gigawatts el sistema de comunidades construidas en el exterior hasta el año 2020. El gobierno brasileño realiza estudios para construir represas al menos 7 países de la región, todas ellas integradas por 10.000 kilómetros de cables y una capacidad de generación de 12.000 megavatios. Y acá viene lo nuestro. Brasil y Argentina prevén instalar 2 usinas binacionales en el río Uruguay, que producirían 2.000 megavatios. Lo he dicho en programas anteriores, ya desde ideas al siglo XXI. Si construimos la represa del Alto Uruguay, Brasil construye el canal de navegación en un arroyo, el arroyo Cuaral, que es el límite natural que tienen con Uruguay, y con ese canal de navegación llevan toda la navegación a la laguna donde está el puerto de Pelotas. Llegan a hacer eso y tuercen lo que es norte-sur en la bajada de los ríos a oeste-este y ponen bajo su influencia toda la Mesopotamia. Yo se los digo, y yo lo vengo diciendo desde 2013 en medida del siglo XXI. Y para evitar que la expansión brasileña sea vista como una arremetida neoimperialista en la región, el gobierno de Rousseff aboga porque las relaciones con países vecinos no se centren solamente en asuntos económicos, sino también en programas de cooperación, seguridad fronteriza e integración. Verso
y verso y más verso. Ahora vamos a ver algunas noticias breves y algunas muy interesantes. Qué país da para todo. Vamos a hablar de los DNU. Porque ahora los DNU se están en moda, pero hace 5 años se presentó un proyecto y no le dieron curso. Hace 5 años se presentó un proyecto que establecía que el Congreso quede automáticamente convocado cuando se dicte un DNU. Que el jefe de gabinete concurriese para dar explicaciones acerca de la necesidad y urgencia. Que el decreto fuese expresamente ratificado o rechazado por el Congreso. Todo esto textual, lo que se dijo en su momento cuando se presentó esto. No olvidemos que la normalidad no es el uso excesivo del DNU. Recordemos siempre que son excepcionales y que la norma es que el Congreso y el Ejecutivo trabajen mancomunadamente en el proceso de sanción y formación de las leyes. No olvidemos que los jueces están para controlar que las leyes sean constitucionales. De esta forma cerraba su explicación la diputada que presentó el proyecto en 2010, Laura Alonso. Hace 5 años, cuando estaba en la oposición. Ahora fue nombrada en un cargo público por un DNU. Vamos a otro temita. La vicepresidente y la ministra de Seguridad coincidieron en advertir que de ahora en más el Estado hará uso de la fuerza para impedir cualquier piquete, sea por la razón que sea y bajo cualquier circunstancia. Michetti y Burrich anunciaron que ahora se reprime la protesta social. Esta situación hay que controlarla a ver si hay piquetes potables y otros que no, o es la excusa para comenzar la represión. ¿Tendrá algo que ver el aumento otorgado a las fuerzas de seguridad? Vamos a otro temita. No voy a entrar en el tema de los ñoquis y en la sobrecarga de personal. La racionalidad administrativa es una cosa, el funcionamiento de una entidad cultural es otra. Podrán decir que el cierre del Instituto Rodrigo estaba copado por la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Eso merita su cierre? Estamos hablando de un centro donde se cuestionaba la historia oficial. ¿Qué debo pensar ahora? ¿Que regresamos a la historiografía de Mitre y Sarmiento? ¿La base de la generación del 80? ¿No se lo puede reformular en vez de hacer tabla rasa? ¿Qué reemplaza ahora esa postura histórica? El Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Belluto, afirmó: lo cerramos en nombre del pluralismo porque es una mirada, no una mirada plural. El cierre del Instituto Dorrego en nombre del pluralismo es un disparate. Es como si se cerrara el instituto que lleva el nombre de Hipólito Yrigoyen porque no es plural. La pluralidad del Estado se determina aceptando las voces y las miradas. El pluralismo se encuentra en la diversidad de institutos, señora Belluto. Habría que preguntarle a Belluto si se animaría a cerrar las cadenas de RT, o la CNN, o Hispan TV, o Al Jazeera, porque no son plurales. Es evidente que el pensamiento único derivado del nuevo orden mundial ya está encarnado en este gobierno, preparándonos para la dictadura global. Típico del liberalismo, que de liquidar en vez de limpiar. Me hace acordar a Entel, cuando se privatizó porque daba pérdidas. A las nuevas empresas le aseguraron aumentos a valor dólar, pero la empresa nacional los tenían congelados. Ojo con lo que se esconde detrás de los despidos de ñoquis. Lo vamos a ver en el último tema. Con un presidente cuya mayor habilidad es imitar a Freddie Mercury, no le voy a pedir una política cultural. Cortito, se desdeñan las cosas. No se puede mantener mucho tiempo en la Argentina, en ningún lugar del mundo. No se puede tapar nada acá. ¿Se acuerda cuando Macri con 2 DNU nombró 2 jueces de la Corte? Que, por supuesto, fue rechazado el sistema. Uno de los jueces era Carlos Rosenkrantz. Muy bien.
Ahora, como eso se va a postular en marzo, cada cual tendrá que tener su apoyatura y sus críticas. Bueno, ya Carlos Rosenkrantz tuvo el primer aval a su candidatura. Lo hizo la comunidad gay. La comunidad homosexual argentina, la CHA, hizo la presentación ante el Ministerio de Justicia de la Nación y la Comisión de Acuerdos del Senado, señores. No te dejan nada libre. Todos los espacios tienen que ocupar, ¿eh? Otra cosita. Ricardo Echegaray a la AGN. ¿Es una promesa de campaña? Es que lo votaron. ¿O es parte de un pacto de impunidad con quien conoce con nombre y apellido cuánto evasor, lavador, contrabandista hay en Argentina? Por último, Susana Malcorra se reunió con los dirigentes de la DAIA, quienes la felicitaron por el redireccionamiento de la causa AMIA. Es decir, se sigue con la versión oficial de echarle la culpa a la Irán e ignorando por completo el juicio de encubrimiento, en el cual se está descubriendo la participación de la cúpula de la DAIA. Bueno, billetera mata galán, y acá hay otra cosa también. Esto no nos dejan respirar, ¿eh? Moyano se quedó con el control del transporte de medicamentos. Hace menos de un mes el camionero se quedó con un negocio de 14 millones de pesos anuales en una licitación armada a su medida. Además se embarcará la colección de basura. Una licitación para distribuir medicamentos desató una interna entre poderosos grupos económicos y dejó al descubierto la influencia del sindicalista Hugo Moyano en dos empresas que ahora concentran la mayor parte de la distribución de remedios, Oca y Ocasa. Se trata de dos empresas del grupo Yabrán, dirigida actualmente por dos hombres de extrema confianza de Moyano. La empresa que perdió la licitación, UPS, es una compañía estadounidense de mala relación con camioneros. La tercera pieza rompecabezas es Mauricio Macri, que cuida su relación con el líder de la CGT. Licitando, Ocasa acaba de ganar licitación para almacenar y distribuir los medicamentos en la ciudad de Buenos Aires. Ojo con esto, observen. El gobierno porteño se la preadjudicó hace menos de un mes, en medio de denuncias de irregularidades de las empresas que quedaron fuera del negocio, en particular UPS, que venía prestando el servicio. UPS fue sumamente criticada en un informe de la Auditoría General de la Ciudad por no poseer la habilitación del ANMAT como operador logístico ni contar con los antecedentes exigidos. Pero según fuentes de esa compañía, Ocasa tampoco cumple con las condiciones del pliego que acaba de ganar. Y miren este detalle, ¿eh? Y el gobierno porteño se encargó de boicotear el servicio para dejar que se vencieran casi 7 millones de pesos en remedios en los depósitos de UPS. Y la empresa fue denunciada por esta razón. Mientras se escasean los hospitales porteños, nos corrieron del negocio para dárselo a Ocasa, aseguran. Moyano no necesita ser dueño de nada. Controla el mercado a través de empresarios locales que son sus aliados incondicionales, asegura un asesor en jefe de la CGT. Cuando se le consulta si Moyano compró Oca y Ocasa, muy cerca de Ricardo de Previsteris, el dueño de la compañía de recolección de residuos Covelia, cuenta que el sindicalista le pidió que comprara Oca en 2009. Hasta le hizo comprar 20 camionetas para correo. Pero Ricardo estaba inseguro. Le dijo, lo mío es la basura. Al poco tiempo, Alfredo Romero, que también se lleva muy bien con Hugo, compró Oca. Alfredo Gustavo Romero ingresó a Oca en la década del 90 cuando la empresa pertenecía a Yabrán. La empresa luego pasó a manos del grupo Excel, un grupo de bancos y Advent. Romero siempre estuvo ahí y llegó a ser presidente de la compañía. En octubre de 2009 se convirtió en su dueño. En cuanto a Ocasa, Pablo Colelia, hermano de Héctor y socio heredero de Yabrán, negó que Ocasa se haya vendido. Sin embargo, una alta fuente del sector de correos, un hombre de Moyano y una fuente de la política porteña aseguran que Ocasa pasó a manos de un hombre de extrema confianza de Moyano, Juan Carlos García. Colelia no se apartaría de Ocasa, pero tendría un acuerdo con García, dice una de las fuentes. Ni Romero ni García tienen las espaldas para comprar estas dos empresas. Ninguno se puede poner un basiquiosco sin el apoyo de Moyano, aseguran cerca del líder camionero. García trabajó para Yabrán siendo vicepresidente de Villalonga Furlong hasta 1998.
figura como dueño de Transfármaco, Sociedad Anónima de Transportes Vidal. Fue una pieza clave en la relación entre Hugo y Abraham. García es Hugo desde hace mucho, lo asesora en la sombra desde fines de los 90, pero el gremio no puso un peso para comprarlo casa, se ataja una fuente mollanista. Hugo lo único que quiere es controlar el mercado con empresas que le respondan incondicionalmente como Coveñas en la recolección. Si el correo privado le va bien, a Moyano también. Solo Oca tiene más de 7.000 trabajadores y controla el 19% del mercado. Hugo nunca deja que las empresas quiebren. Hay una orden de la Comisión Nacional de Comunicaciones para que no den más habilitaciones de correo y así fortalecer Oca y Ocasa, contó un asesor del gobierno. Después, toditos van entrando a la bolsita, ¿eh? Todos van entrando a la bolsita. Vamos terminando. Cuando sostengo que son la misma cosa, no estoy equivocado. Los políticos argentinos están cortados con la misma tijera. Observen esto de San Juan. El intendente de la ciudad sanjuanina de Caucete, azotada por el terremoto de 1976-77, creo, ¿no? Julián Gil nombró a 6 familiares en el municipio, y esto es una vergüenza. Entre ellos su hijo de 18 años como secretario de Deportes, a quien consideró apto para el cargo porque ha practicado todas las disciplinas deportivas. También designó a su esposa Patricia Solar como secretaria de Acción Social, a su hija Jimena de 19 como secretario de Coordinación, a su hermano David como jefe de compras. El intendente también nombró a otros 2 de sus 7 hermanos, Delfina y Ernesto, como asesora legal y encargado del área de ganadería del municipio. ¡Qué jodita! Ante la presión popular, Juan Gil dijo que removerá de sus cargos en el municipio a sus hijos de 18 y 19 años, a quienes había nombrado en diciembre como secretarios de área, y afirmó que sus otros 4 familiares, entre ellos su esposa, permanecerían en sus funciones. Gil ganó la intendencia en presentación de Compromiso por San Juan, compositor al Frente para la Victoria que gobierna la provincia. ¿Qué compromiso tomó este hombre? Con una modalidad parecida, Miguel Astampis repartió los cargos entre sus 3 hijos y otros familiares en el municipio de Sonda. A Tampis les otorgó a sus 3 hijos cargos importantes: Emanuel a cargo del área de acción social, Gustavo como encargado de compras y Juan José encargado de movilidad. Su sobrino Mauro es el encargado de oficina de empleo, su prima Débora trabaja como secretaria de Hacienda y por último, el asesor personal del mandatario es su tío Roberto. Es cierto, es la familia Falcón. Pero el intendente Miguel, al igual que Gil, también pertenece al basualdismo, la oposición sanjuanina, y siguió repartiendo cargos para la gente de su sangre. Bien, 2 iguales. Vamos a seguir con el culebrón del verano, la fuga de General Alvear. Este programa está siendo grabado el domingo a las 11:30, por lo cual estos comentarios responden a lo que se sabe en ese momento, ¿eh? Lo primero que debemos decir es que la comunicación que mantiene este gobierno es pésima y posiblemente sea el anticipo de lo que acontecerá en marzo cuando manejen el 100% de la prensa. Han cerrado con una celeridad tremenda la muerte de 43 gendarmes en servicio. De eso no se habla y listo. Con respecto a la fuga, hay varios interrogantes que no tienen respuesta. Primero, ¿es la fuga en sí una falta de respeto total de la versión que se dio? Y esto sí es responsabilidad de las autoridades de la provincia. La fuga puede ser comprada, ordenada por la mafia enquistada en el servicio penitenciario y por la policía, o por la corrupción dejada por el gobierno anterior. Pero por el nivel de información, solo se puede deducir miedo, complicidad o pacto mafioso. De inmediato saltamos a los hechos de Ranchos, que tuvieron en vilo la sociedad en pleno festejo de fin de año, con peor comunicación. De pronto saltan a Quilmes y Berazategui, sin dar ninguna explicación por qué se abandona Ranchos. Y aquí comenzamos a desconfiar. ¿Alguien vio a los policías heridos? Yo vi 2 videos del momento de la balacera, ambos con diferente ángulo, uno filmado con celular, distinta postura de delincuentes, un truchaje total. Una semana más tarde,
Alguien dice que no eran los prófugos. ¿Se siguió la otra banda o aquí se valía con impunidad? Saltamos a Santa Fe, cerca de 800 kilómetros de General Alvear, y nadie explica cómo las 3 personas más buscadas del país recorren esa distancia sin ser detenidas. En mi último viaje a Córdoba me paró 3 veces la policía. Y aquí comienza la vergüenza. Balean gendarmes, roban vehículos, pernoctan en la ciudad de Santa Fe. Comienzan a decir estupideces los intendentes de los pueblos, correr cualquier tipo de información hasta que detienen a los 3 al mediodía y a las 18:30 dicen que hay uno solo. Es decir, nos topan de estúpidos a todos los argentinos. Acá hay algo que aclarar. A la confusión, más confusión, no. Existe la nota de Gil Carbó comunicando la detención. Esa señora deberá hacerse cargo y hay que ir un motivo para el juicio político que la destituye y la lleve a la cárcel, que es donde debe estar. Ahora, que la culpa de la mala información venga de ahí es una mentira del gobierno. Yo me enteré de la detención de los 3 por una radio de alcance nacional que tenía un enviado en Callastá. En ningún momento citó el comunicado de la Fiscalía. Mientras este culebrón distrae a la población, nadie habla del fallo de la Corte que habilita a la Fuerza de Seguridad a pedir documentos y detener a un ciudadano por cualquier sospecha. Es decir, pueden detenerme a mí por disidente e inventar cualquier cosa, pero una banda puede circular libremente por las rutas. Y no me hablen de que se hace por la seguridad, porque muchas atrocidades en el mundo se han cometido con esa excusa. Tampoco se habla de la vergüenza de pedir otro mega canje de 65.000 millones de dólares, de los cuales nosotros no veremos nada. El anterior, el gobierno de la Rúa, fue de 45 y en el país quedaron solo 5. Salimos del robo de gallinero y entramos en la del guante blanco. De los arreglos como ya nos citó arriba, del decreto que anula los controles en el tema de hidrocarburos. Entramos en el robo por el guante blanco. Y la nación totalmente desquiciada festeja que el presidente baile durante una gestión oficial en Venado Tuerto, baile aplaudido por 2 ministros del mejor gabinete de los últimos 50 años, mientras la policía reprimía la plata. Y aquí quiero hacer una aclaración. Se bombardean que están despidiendo ñoquis, y no es así, no son todos ñoquis. Hay empleados que estaban contratados y que fueron oficializados a último momento por el gobierno anterior. ¿Es correcto eso? No. Pero no metan todo en la misma bolsa. Si son ñoquis, corresponde que devuelvan el dinero cobrado y se lo juzgue por defraudación al Estado. Basta de tapaderas. Porque el kirchnerismo no eran los únicos que tenían ñoquis. Esto también hay que decirlo. Lo que sucede es que el PRO no puede mostrar su gestión en la ciudad como ejemplo, puesto que durante la gestión de Macri aumentó la planta de empleados en 7.000 de 2007. Y si descontamos a la Policía Metropolitana creada por el no traspaso de la Federal, ese incremento de personal se duplicó, es decir, 14.000 más. En el fondo, lo que se busca, haciendo hincapié en la herencia recibida, es aumentar la tasa de desocupación para condicionar las paritarias. Estamos ante el momento más trágico de la Argentina. Macri está dispuesto a hacer rodar a los 4 jinetes del apocalipsis: el TPP, la minería a cielo abierta, el IRSA y Monsanto. De lograrlo, causaría un daño irreparable en la Argentina, similar a una explosión nuclear. Esto no es exageración. Es llevar a la práctica el Plan 2030 de Naciones Unidas, primordial para establecer el nuevo orden mundial. Todo está encadenado. Con el derecho de necesidad de urgencia de hidrocarburos, devuelve a las provincias el derecho a manejarlos. Ese es el primer paso para la secesión de la Patagonia. ¿Por qué no firma un decreto similar otorgando a las provincias derecho a legislar si quieren aplicar la ley de semillas o si desean salir con cultivos transgénicos? ¿Por qué no habilita que las provincias decidan acerca de minería a cielo abierto? Simplemente porque estamos frente a un gobierno delegado del poder mundial. Y ese gobierno integra un nieto del famoso ministro de Economía que cuando llegó a Londres para firmar el pacto Roca-Ruziman en la década del 30, al saludar al primer ministro inglés, dijo: estoy orgulloso de pertenecer al Imperio Británico. ¿Casualidad? No. No, porque el abuelo de ese ministro fue quien entregó las Islas Malvinas en 1833 sin presentar batalla. Si nos acordamos de quién comenzó todo esto, fue Martínez Dios, cuyo chorno era director de la aduana durante las invasiones inglesas.
quiero significar que estamos gobernados por lo más tradicional del entreguismo de la Argentina. Y miramos impávidos cómo van armando nuestra sala velatoria. Somos testigos de nuestro propio funeral. Dentro de 8 años se cumple el bicentenario del empréstito de la Baring Brothers, que nos condicionó hasta el siglo XIX. Buena fecha para que Inglaterra se decida a tomar definitivamente el control al sur del paralelo 42. Esa al menos es la información que se va obteniendo, que coincide más o menos cuando se entregan los nuevos submarinos y barcos encargados. Los ingleses combinan China, siempre lo han hecho. Con la devolución de Hong Kong, lo que hicieron fue hongkongizar todo China, manejan sus bancos, sus finanzas. El futuro de la Argentina se debate entre el plan Tormenta Blanca de los yanquis y el plan línea anglo-sionista. No se amarguen demasiado. No hay mal que dure 100 años. En pocos días más comienza el fútbol. Buenas noches.